Hola amigos, yo soy Javi y esto es Expedientes del Misterio de Virtual Vision VR. Como siempre, espero que estéis bien. Y si no, mucha fuerza para todos. Como parte del vídeo anterior, en el que tuvimos a nuestra amiga Lynn, que por cierto hoy también está con nosotros, pues vamos a contar nosotros nuestras experiencias personales con algunos sueños. Y entre todos, incluida Lynn, también vamos a opinar sobre el tema. Así que, sin más dilación, vamos a empezar con nuestra amiga Carol. Hola Carol, ¿qué tal? Pues mira, yo desde muy pequeña hasta ahora siempre tuve una gran imaginación, pero una de las cosas más misteriosas que tengo en mi cabeza son los sueños que suelo tener. Mis sueños son un poco bastante abstractos y muy surrealistas, que sigo sin entender el significado. Por ejemplo, uno de los sueños que me grabó totalmente la cabeza y sigo recordando fue un sueño que tuve cuando creo que la edad que tenía era unos 18 años. Y bueno, la historia pues comienza con la que yo, muy pequeña, tenía unos 8 años, me desperté por la mañana en mi habitación y justo me levanté como que muy de mala gana, como en plan, como que no tenía ganas de levantarme ni nada. Y escuché la voz de mi abuelo. Escuché la voz de mi abuelo y cuando salí de mi habitación bajé por las escaleras y mi abuelo me decía que tenía que ayudarle a la familia a poner la mesa para desayunar, ya que era el cumpleaños de la abuela. Y yo como que no tenía muchas ganas de ir a desayunar con mi familia, así que como que ignoré lo que era mi abuelo y me fui al salón a sentarme y a contemplar lo que es mi patio. Mi patio consiste en una terraza grande y luego justo al final de mi patio está totalmente el campo. Yo vivo al lado del campo. Pues en el sueño era verano porque el campo estaba totalmente lleno de césped amarillo, de trigo. Y mientras yo veía lo que es el paisaje, justo de repente empezó a crecerse en medio del campo una especie de edificio de color rojo. Era una especie de torre de color rojo con murallas así. Empezó a crecer como si fuese una planta. Empezó a crecer y luego creció más. Yo estaba un poco asustada y diciendo, pero ¿por qué así de la nada un edificio enorme, una torre enorme está empezando a crecer? Yo por curiosidad pues me colé en la valla de mi terraza, me colé hacia el campo y me fui hacia la torre. Y la torre seguía y justo en el cielo veía tentáculos. El edificio salía tentáculos de pulpo y yo me parecía súper raro y el edificio era bastante raro, la verdad. Entonces mientras yo caminaba justo al lado había una especie de granjita con sus ovejitas y eso, y yo me acerqué. Justo cuando me acerqué, los granjeros eran literalmente reptilianos y me decían, pero ¿tú qué haces aquí? No deberías estar aquí. Justo el ejército del
donde justo el ejército va a venir. Me decía que tenía que esconderme, ya que como que la torre estaba totalmente prohibido el paso de los humanos. Y yo le dije, bueno, pero ¿qué está pasando? No sé qué. Justo detrás mío sale un montón de humo y veo una manada de gente con sus caballos ahí metálicos, con sus armaduras metálicas. Y yo, pues obviamente me escondí en la granja. Los reptilianos obviamente me ayudaron. Y pasaron de largo la caballería, y justo se abrían las puertas grandes de la torre y entraban. Y yo estaba como que muy impactada, y siempre me repetían los reptilianos, no vayas a la torre, no vayas a la torre. Y la torre seguía creciendo y más creciendo. Ya llegó un punto en la que no se veía hasta dónde se paraba de crecer. Y fue en ese mismo instante que me despedí de la gente granjera reptiliana y llegué a la torre hacia las puertas. Me quedé parada a las puertas de la gran torre y ahí es cuando me desperté. Y yo dije, vaya, pero qué sueño tan raro, no sé qué, qué significado tiene, no sé qué. Y ese fue uno de los sueños más, como que más me marcó de mis sueños y eso. ¿Alguno quiere probar a analizar el sueño este? Lynn, ¿tú qué opinas del sueño de Carol? Pues a mí el tema de los reptilianos me súper interesa porque es como muy polémico. Supongo que si lo interpretara yo, tu sueño sería como, tal vez si tú llegaste a ver un reptiliano en la tele o algo así, yo creo que como que te dio ese miedo, pero a la vez como no un miedo tan fijo porque tuviste la confianza de confiar en estos granjeros que te ayudaron. Entonces solamente era como suponer que estaban ahí, no sentías como miedo y tal, porque ellos te cubrían, pero como que te daba la idea de que podrían existir porque interactuaste con ellos. Entonces me parece muy interesante. Y los tentáculos, bueno, ya no me hubiera acercado mucho menos con 8 años ahí a meterme a un lugar con tentáculos y todo, pero estuvo muy, muy interesante. Me gustó mucho lo de los reptilianos. Bueno, Lourdes, creo que tú también nos querías contar algún sueño que habías tenido. Sí, bueno, yo os voy a contar un sueño. Soñar sueño muchísimo, es decir, además yo soy de las que me acuerdo por la mañana de alguna manera casi siempre de los sueños. Sueños más bien, bueno, normales, de vida cotidiana, de a veces pues cosas fantasiosas, ¿no? Hasta que con mi edad tengo un niño o un bebé que los paso fatal, ya os podéis imaginar. Pero bueno, hoy os voy a contar un sueño que tuve hace ya muchos años cuando yo estaba estudiando la carrera. Bueno, decir ahora, queréroslo tal, sois muy libres. Pero es que podría afirmar personas que se los conté en el momento y que siguen siendo amigas mías y que podrían escribirlo y exactamente tal como ocurrió. Yo estaba en un colegio mayor en Madrid, donde estábamos, bueno, como compañeras, 6 grandes amigas que estudiábamos lo mismo, biológicas. Después éramos unos 200 y pico, es decir, un colegio mayor grande. Puedo decir más el nombre, el Colegio Mayor Padre Poveda. Entonces, en mis tiempos, bueno, muy conocido y muy popular como ahora, por supuesto. Yo tenía mi habitación en la planta segunda, donde también estaban
algunas de mis compañeras. Yo no quiero describiros, pero tengo que comentaros un poquito el estilo. Si subíamos las escaleras, podíamos decir, era un edificio grande, ¿no? Por la parte central, las escaleras subiendo una planta, a otra a la segunda, se abrirían 2 pasillos, uno a la derecha y otro a la izquierda, donde se abrirían las habitaciones, ¿no? Que eran individuales. Yo dormía en la izquierda y podíamos decir, alejada de estas escaleras, pues bastante. Mi habitación podía ser la 8ª o la 9ª, que ya podéis imaginar de esas escaleras, 8ª o 9ª. Os digo este preámbulo porque por lo que os voy a contar. Y 2 amigas estarían al revés, entrando por la escalera a la derecha. Lo mismo serían las habitaciones 8ª y 9ª, es decir, que estábamos muy alejadas. Os quiero ubicar en la lejanía de las habitaciones. Una de ellas, gallega por cierto, de Vigo, obviamente te voy a decir el nombre, simplemente Terete, una gran investigadora por cierto y muy famosa, Terete. Y en la otra contigua, otra amiga, bióloga, bueno, entonces estudiamos biología, Pilar, que ha sido después posteriormente muy importante. Os diré que ha sido directora general del Instituto de Toxicología de Sevilla. O sea, son personas serias. Esta Pilar podría dar cuenta del sueño. Bueno, pues la historia del sueño fue así. Por la mañana temprano, esta amiga Pilar se acerca a mi habitación como para despertarme para la clase o lo que fuera, un poquito antes. Porque éramos, ya os digo, todas muy amigas. Y me dice, Lourdes, despiértate, despiértate que te voy a decir algo. Lourdes, despiértate. Y yo no la dejé hablar. Porque eso os lo digo no la dejé hablar. Digo, Pilar, ¿se ha muerto la madre de Terete? Y se quedó muerta. Muerta. Pilar se quedó muerta. Dice, ¿cómo dices? ¿Cómo lo sabes? Digo, es que he soñado esta noche que se moría la madre de Terete. Y esta señora ni estaba enferma ni tenía nada. No podéis decir, es que estaba enferma, había un preámbulo. Nada, absolutamente. Yo lo único que os voy a decir, porque éramos las 3 biólogas, bueno, Terete, que fueron por la madrugada. Le avisaron por teléfono, ahora no es como no había móviles, es decir, que era un teléfono general para el colegio. Estoy hablando del año, es a reír, pero voy a decir rápidamente, el año 63 o 64. Habían llamado de su casa de Vigo que la madre había muerto y que se pusiera en camino, cogiera un avión lo más rápido posible y demás. El colegio era de teresianas, una teresiana que cogió el teléfono, subió, imaginaros, por la madrugada, sin armar ruido y sin armar silencio. Fueron hacia la derecha, como os digo. Avisó a Pilar como amiga para no darle la noticia a Terete sola, ¿no? Despierta a Pilar. Que Pilar van a la habitación de Terete, pues a ayudarla a vestirse, a decirle que se tenía que ir a Vigo. Había ocurrido, pues eso, desgraciadamente, la muerte de la madre. Yo y Pilar San, como os digo, pues lógicamente somos biólogas, después hemos sido biólogas y somos de alguna manera en el fondo investigadoras. El sueño lo investigamos y lo investigó Pilar por todo arriba y demás. Porque yo decía, Pilar, ¿ha habido alguna posibilidad de que alguien haya pasado por delante de mi puerta y haya dicho algo y yo ya he escuchado en sueño tal? Pilar me decía, Lourdes, nada, nada, nada. Llegó la teresiana a la derecha a mi habitación, me despierta, vamos a Terete en silencio sepulcral, porque esto sería a las 4 de la mañana o lo que fuera. La ayudé a preparar una bolsa, bajamos en total silencio, se pidió un taxi y se fue al aeropuerto. Quiero decir que lo hemos analizado personas serias. Yo os lo estoy contando y esto es para mí una verdad, porque si yo hubiera dejado a Pilar que me hubiera dicho algo, pero es que nada más que la vi, yo no hubiera dicho en mi vida
al sueño, pero es que de pronto me salió: Lourdes, tengo que contar. Digo, no me digas, se ha muerto la madre de Terete. Y se queda como diciendo, no es posible, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Digo, no, es que lo he soñado. Estos sueños, que pueden llamarse premonitorios, yo no sé qué calificación tendrá. No os voy a contar otro que fue más agradable, más simpático, pero yo he tenido algún sueño más premonitorio, y de hecho mis compañeras del colegio, y es ahora porque nos seguimos reuniendo, aunque os parezca mentira, todos los años. Ahora el mes que viene me iré a Madrid otra vez, un par de veces al año. Me llaman cariñosamente la brujita. ¿Vosotros qué opináis de esta historia de Lourdes? A ver, dime, Link. A mí me da miedo. A mí me da miedo porque he compartido un sueño en común como algo así, y siento que es algo muy delicado, pero siento que es posible, y más que nada por si tienes un vínculo muy especial con una persona. Entonces, como lo asocio, pensándolo así, si era su compañera, entonces si murió, pues como era muy importante, es que yo lo veo de una manera medio rara, paranormal, en el que la madre pudo haber visitado al sueño a Patosita y le pudo haber dicho, ¿sabes qué? Me voy a partir y si puedes tranquilizar a mi hija, o no sé, yo lo pienso de esa manera, ¿no? En el que quiso empatizar con una compañera de su hija para que no fuera una noticia tan fea, o tener en quien confiar. Así lo veo yo. ¿Tu teclado? Pues está muy raro esas cuestiones, pero a veces hay personas que sí tienen esa capacidad de premonición, se podría decir, ¿no? Es muy raro, varias personas, todas esas experiencias de ese tipo, pero es una experiencia muy interesante, ¿no? Es como ganar la lotería sin quererlo, así de simple. Wow. Bueno, Mari, ¿tú tienes algo que opinar acerca de la historia de Lourdes? A ver, yo creo que lo que yo creo es que cuando tienes mucha afinidad o con alguien que convives, que sois compañeros, que el día a día es cerca, creas un vínculo incluso como, digamos, como espiritual, en que tienes como la piel muy fina, como si tuvieras la piel muy fina, y que lo sientes, tienes como una premonición sobre lo que, sobre todo, sucede con cosas malas, más específicamente, ¿no? Tú dices, oh, no sé si le pasaría algo a fulano porque no toqué tal. Oh, y lo que decía antes, Link, que fallece esa persona que te va a visitar, y decir, como que te quiere dar a entender que vale, yo me he ido, pero tú mira por mi niña, o cosas así, ¿no? No. Claro, siempre tienen otra explicación cuando sueñas con muerte de un familiar, o que ves vivo a un familiar muerto y eso. Y con lo de las amistades es eso, es que tú tienes una familia de amistades, quiero decir. Tú tienes esa amistad tan especial, tan así, que lo sientes, es como que dices, jolín. Bueno, Carol, ¿tú qué opinas de la historia de Lourdes? Pues la verdad, he sentido muy, ¿cómo decirlo?, agridulce. La verdad es que por un lado ha dado un mal rollo sobre el tema de la historia, pero por otro lado me parece muy guay eso de las predicciones. La verdad, me parece muy curioso, y la verdad es que me ha gustado mucho. Os voy a contar otro sueño premonitorio, pero este más dulce y más normal, que nos daba siempre pues risa. Otro día me levanto por la mañana, como os digo, mis amigas me llamaban la brujita, y soñé
exactamente teníamos un examen fuerte y yo vi el sueño, yo vi el examen. Yo garantizo que si eran 5 preguntas, porque ahora no eran test como ahora, eran preguntas con desarrollo y demás, yo soñé con las 5 preguntas. Pueden decir, hombre, es que serían de las más importantes. Importantes son muchísimas, pero justo 5 preguntas que había y las 5, y soñé el examen con las 5 preguntas que nos iban a poner. Entonces me levanto, pero eso fue la noche anterior. Fijaros, si no teníamos el estudio hecho, poco nos podía servir. Pero sirvió para repasarlo, porque me levanto y les digo eso a mi grupito, a mis amigas. Oye, mirad lo que he soñado. He soñado que nos ponen esto y esto. Los 5 preguntas. Bueno, chicos, os lo digo con toda sinceridad, que se quedaron muertas cuando nos pasan las preguntas y eran exactamente las mismas 5. Ya os podéis imaginar el pitorreo, porque cada vez que teníamos un examen, todo el mundo iba a mi cuarto. ¿Qué has soñado? ¿Qué nos van a poner? Eso me pasó una vez solamente. O sea, un sueño premonitorio, ese sí que fue premonitorio, pero con las 5 preguntas. Ahora me sirvió toda la carrera, que me tenían agobiada, y yo decía, si yo os lo diría, pero que eso fue una vez un sueño y nunca más. Así que ese os queda mejor saborcito. ¿Qué son los sueños premonitorios? Pues no tengo ni idea, porque mira que tengo años y sigo preguntándome una cosa, ¿eh? Me gustaría que me dieran una explicación de lo de la madre de Terete, porque eso es que no lo tiene. Porque premonitorio hasta cierto punto, probablemente fue en el momento en que la señora pues estaría muriendo o tal. Que yo no lo sé, ¿para qué os voy a decir? No puedo dar explicación. Me gustaría que me lo hubieran dado un poco, porque ya ha pasado mucho tiempo, pero durante muchísimo tiempo a mí me agobiaba mucho. Y me agobiaba mucho tener determinados sueños, me daba miedo a veces dormir, porque decía esto y después podía soñar muerte de otra persona, yo qué sé. Ahora lo he contado porque ya ha pasado quizás muchísimo tiempo, pero grato tampoco fue para mí. Ya. Además simplemente es eso, ver que algo había ocurrido. Y lo dije convencida, no con una, es que ha pasado, no, te lo dije así. Así que... Bueno, y antes de finalizar, creo que Carol tenía alguna historia más que quería contarnos. Sí, uno de mis sueños que tuve también, muy jovencita, fue un sueño de que yo era un hombre, un doctor, y estaba con una especie de hospital abandonado y como que era todo muy tétrico, muy oscuro, y yo estaba caminando, iba directo a las habitaciones, y cuando entré en la primera habitación había una sala de camillas donde ahí dormían unas hermosas mujeres, pero tan hermosas, dormían y estaban tapadas con una manta y estaban durmiendo. Yo no me acuerdo qué es lo que decía, pero como que en mi cabeza narraba de lo que estaba pasando. Y justo cuando me acerco a una de las mujeres, destapo lo que es la manta y lo que veo es bastante hardcore, la verdad. Una escena bastante tétrica porque eran mujeres que le faltaban lo que es la mitad de la cintura desde el pecho para abajo. Era todo. Estaban los intestinos, estaba el corazón, los pulmones, totalmente vistas, o sea, se veía. No tenía piel, no tenían huesos, no tenía carne. Pero las chicas estaban vivas. Órganos colgando. Sí, respiraban y estaban vivas. Y dormían tranquilamente.
y eran era algo muy tétrico y yo tenía guardado un bisturí y lo que hacía era abrir lo que eran los estómagos de las chicas. Y cuando abría los estómagos me encontraba lo que era un corazón. Un corazón, y yo creo que adiviné de que estas mujeres son una especie de ninfas que devoran a sus víctimas, y cuando las devora, pues lo único que queda es su corazón en el estómago, que es lo único que no pueden digerir. Y yo, al parecer, yo en el sueño, como era doctor, pues yo cogía lo que eran los corazones. Y uno de ellos que abrí del estómago de otra mujer era un corazón de piedra que seguía vivo. Y era una especie de corazón de golem o algo. Y luego, cuando terminé de estar abriendo estómagos a las chicas, entonces decidí irme a un ascensor que estaba en el hospital abandonado. Seleccioné un botón y justo mientras iba bajando estaba como una especie de cesta donde están todos los corazones que había que había recolectado. Luego se abre el ascensor y de repente es como si fuese unas instalaciones futuristas para científicos, y había un montón de científicos saludándome, haciendo investigaciones. Y la verdad es que eso es lo único que recuerdo del sueño. Ese momento me desperté y la verdad es que fue bastante hardcore, pero a la vez bastante interesante, la verdad. Ostras, pues sí que es interesante. ¿Tú, Lynn, tienes algo que opinar al respecto? ¿Qué te parece el sueño de Carol? Muy hardcore, para mí está muy hardcore, muy gore. Me gustó, pero está hardcore. ¿Tú, Teclado, qué opinas? Es como la típica escena donde ves que los aliens tienen alguna forma de poder partir cuerpos humanos en varias formas, por ejemplo la cabeza o el cuerpo, y siguen viviendo normalmente las personas. Es algo parecido así. Como que te parten y no sientes el dolor. Es como un tipo de experimento que has estado, pero es muy intrigante, muy intrigante, porque a veces bueno, también hay una pregunta. ¿En eso te has visto alguna vez tu reflejo? ¿Viste tus manos? ¿Tenías los dedos, los 5 en cada mano? ¿O no viste en ningún momento Sí, tus manos? tenía y los tu 5 reflejo? dedos. Sí, tenía los mano. 5 dedos. ¿Viste tu reflejo? Sí, vi mi reflejo. Tenía el pelo largo y barba. Y tenía lentes de contacto. O sea, gafas. ¿Sabes? Y Wow. ya lo demás, tenía bata blanca. Iba con un polo. No sé qué color, pero sí que iba bien vestido. Pero con bata. Y poco más. Ya no sabía qué más rasgos recuerdo, pero es lo que recuerdo. ¿Recuerdas tener capacidad de decisión ahí, o solamente estabas viendo como una película? ¿Eras un viewer o eras el actor en sí? Era, ¿cómo decirlo? Por un lado ya sabía de que era ya sabía de que era un sueño, pero por otro lado como que mi trabajo de científico pues como que me obligaba más a, en plan, hacer esa investigación de abrir estómagos a las Lo que me chicas. refiero es,
¿Eras tú o no eras tú? Sí, O sea, era me yo, refiero. era yo, era Eras tú, yo, pero eras con tú. otro cuerpo. Sí, Sí, pero te sentías como tú, o sea, ¿no? sí, era yo. Sí, porque hay algo muy curioso, porque algunas personas tienen sueños o experiencias como si las experiencias o los sueños fuesen burbujas, y a veces alguna choca cuando estás pensando en algún tipo de cuestión y tienes una experiencia, digamos, muy nítida de alguna persona, X cuestión. Es como la premonición, pero es más como que tienes la habilidad de absorber un sueño o un recuerdo, mejor dicho, de alguien que te lo está queriendo transmitir por algo motivo. O sea, como que viene alguien y te quiere transmitir esa cuestión. Pero si estás diciendo que viste tus dedos y viste tu reflejo, en un sueño, cuando haces eso, siempre ves cosas como la IA, cosas que no tienen nada que ver. 6 dedos, 7 dedos o sin dedos, y tu rostro está desfigurado completamente. Eso es un sueño normal. Lo que tú descubriste es un sueño lúcido o algo parecido. Si tú no hubieses tenido control y hubieses sentido como ver en tercera persona, eso sería como más como una experiencia, como si estuvieses viendo una movie, pero en alta definición. Qué curioso. Bueno, chicos, pues yo también tuve un sueño así un poco premonitorio. No hubo muerte como en el que contó Lourdes, pero así fue como poco curioso. Os lo voy a contar. Pues resulta que mi sueño era yo pequeño, iba en bicicleta, porque de aquellas íbamos todos en bicicleta. Iba por una calle, pero era como de tierra, era como un camino. Aquí le llaman pistas. Y entonces iba por ahí con la bicicleta y de repente se abrió en el suelo como una especie de trampillas y caí para abajo. Y estaba como en uno de estos infiernos como los que había antes de Disney, que había como cerditos, así como de dibujos animados, pero con caras de personas. Y yo como caía en el centro y me estaban rodeando todos. Y estaban todos con su tridente, así con fuego y tipo dibujos animados, y estaban todos riéndose de mí. Y yo estaba en el centro así como achicado y como avergonzado. Y después, a las pocas semanas, no fue lo mismo. Iba a cruzar una carretera por el paso de peatones en bicicleta. Vino un coche y me pilló. Bueno, no me pasó nada, tumbé la bicicleta. Y bueno, la bicicleta la reventó, pero a mí no me pasó nada. ¿Qué pasa? Con tan mala suerte que había un compañero de clase que lo vio. Y lo debió de contar por ahí. Y yo no entiendo por qué extraña razón, cuando llegué a clase, todo el mundo se estaba riendo de eso. Una cosa así un poco rara, que se rían de un accidente, pero sí, estaban todos riendo de mí por haber tenido el accidente, incluso la profesora. Y así, y siempre me llamó la atención. Sí, qué curioso. Bueno, amigos, pues con esto terminamos. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, darle a me gusta y compartirlo a tope. Y si no estáis suscritos, ¿a qué esperáis? ¡Suscribiros! Un abrazo fuerte y mucha fuerza para todos. ¡Chao, chao! Chao, chao. Bye Adiós. bye. Chao, chao.